Bueno, ante todo, gracias por estar aquí, por haber venido. Da gusto ver la sala del Ateneo a tope. Yo supongo que ha tenido mucho que ver la atracción por la exposición de fotografía, pero seguramente que también por el libro, porque son dos cosas que encajan de una manera perfecta y maravillosa. Antes de pasar a presentar a Luis, que casi todos lo conocéis, vamos a darle la palabra a José Membrive, que es el editor del libro. Yo creo que ha tenido una función fundamental en que este libro pudiera tirar adelante y que nos diga 4 cosas sobre la edición. Es darle las gracias a Luis por habernos sentido protagonistas. Este libro es un libro de esperanza Es un libro de esperanza en la posibilidad de las personas en crear su propio mundo. Yo creo que su generación fue una generación de creadores marginados, pero enlazados por un proyecto común. Yo ahora echo mucho de menos en las generaciones de ahora ese espíritu tan grandioso de gente que contra viento y marea fundó una ciudad, hizo un acto, digamos, como dice, una odisea de héroes anónimos que transformó un campo en un suelo habitable. Yo creo que esto es un ejemplo de nuestra memoria y que muchísimos jóvenes lo deberían de leer, porque es un libro de esperanza en nuestras posibilidades de transformar el mundo. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a ustedes, y a seguir con el espíritu que emana de aquí, que es un espíritu de fe en nosotros mismos. Gracias y infinitas gracias a Luis, porque nos ha rescatado de un olvido que va a ser muy útil en el futuro para nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Gracias, José. José también ha editado muchas cosas de aquí, 2 cosas de Santa Coloma, ¿verdad? No es lo único que ha editado, y desde la parte que nos toca, pues también te lo agradecemos. Estamos para hablar un poco del libro y sobre todo de la época que el libro refleja. Hace cosa, pues aproximadamente un año y algo, ¿no? Luis nos manda un borrador a alguna gente de Santa Coloma para que le echemos un vistazo a algunas cosas que había escrito. Seguro que llevaba muchos años rumiando hacer algo parecido. Y cuando leímos aquellos textos, pues, y luego los pulió, y yo creo que se ha mejorado también muchísimo el libro en su edición final, pues por ejemplo, lo que yo vi, digo, ostras, este Luis que conocíamos de hace tanto tiempo tiene un talento literario que desconocíamos. Y la verdad es que si se lee el libro lo podréis apreciar, porque hablando de un tema, realmente es un tema de mucho sufrimiento, porque la gente que vivió en aquella época no es que se lo pasara día a día de una manera feliz y alegre y contenta, estuviera todo el tiempo de fiesta. Sin embargo, sabe dotar a esa parte dramática de la vida de aquellos componentes de la ciudad de Santa Coloma de los años finales de los 50, principios de los 60, con un toque de ironía, de gracia y a veces de simpatía e identificación con aquellas personas, desde luego, que existen en el libro, que lo hace muy atractivo. La lectura del libro se hace muy fácil. Y yo, que con otros compañeros nos hemos dedicado algunas veces a la investigación histórica y hacemos esos libros sesudos, con datos, con análisis y con yo qué sé, con unos niveles de profundidad que a veces se hacen aburridos, al gran público se le hace aburrido, coges y dices, ostras, pues este libro es una novela, se lee de maravilla, está muy bien escrito y muchas veces refleja mucho mejor la historia de nuestro pasado que esos libros sesudos de historia que otros intentamos escribir. Desde ese punto de vista, muchas gracias a Luis. Luis es un vecino de Santa Coloma, estuvo en Santa Coloma en este tiempo, colaboró con la revista Grama en sus primeros meses, en los primeros números, en los primeros ejemplares de la revista. Incluso estuviste unos cuantos años, un par de años, un par de años trabajando con la revista Grama. Luego desapareció de Santa Coloma. Yo no conozco mucho esa parte de su vida, pero nos lo volvimos a encontrar pues a finales de los 90, mediados de los 90,
cuando él se hace cargo de una pequeña productora, editora de libros, ¿no?, de composición de libros, y empezó a editar libros que editábamos o que intentábamos editar alguna gente aquí en Santa Coloma. Luego se jubiló, supongo que le quedó mucho tiempo y dijo, voy a plasmar en una novela, en un libro, pues aquellos recuerdos que posiblemente no encontramos en otros libros de historia. Luis hoy nos va a explicar, nos va a hablar un poco de su libro. Bueno, vale, pues una mica del llibre poc. Més aviat podríem afavorir el debat, però faig una mica d'introducció i ho faré més a prop, això. Tens pràctica, tu, això, de parlar. Doncs començaré amb una anècdota, per fer-ho distintit. En una excursió no fa gaire, per al Pirineu d'Osca, doncs la senda de los cazadores, no sé si la coneixeu, la Franja de Pelai, caminant per allà, la gent allà es saluda més que per aquí al carrer, aquí no et diuen res i allà tothom es parla. I bueno, hi van unes murcianes que diuen, més o menys hi ha aquest diàleg, al cap d'una estona, diu, ¿cómo te llamas? Pues tal, bueno, ¿de dónde eres? Diu, de Santa Coloma. I abans de que pogués dir res més, diuen, ¿de Gramenet? Y digo, sí, hombre, sí, del fondo. Dice, ¿has oído hablar del fondo? Dice, joder, de los follones. Dice, bueno, és una anècdota. El camí hauria de proporcionar, pensa en un camí tan maco, alguna idea pràctica per la vida, però el pensament va i ve. I dic, ostres, los follones. Dic, si follon no vol dir necessari... Escolta, a mi això de parlar en públic és pitjor que en el matadero, per això llegiré una mica. Dic, ben pensat, si follon no vol dir necessàriament anar a trompades, que n'hi hagueren, si follons són les reivindicacions, les reunions, els veïns organitzats, les escampades d'octavetes, els talls de carretera, les manifestacions, podríem acceptar que Santa Coloma, en general, i al fondo molt, es van fer a base de follons. Que Santa Coloma i al fondo han sobreviscut a base de follons, han sobreviscut a la creació ja, diguem, la desídia dels governants i la creació improvisada que va existir. No cal dir el boicot al 3, o el 103, la lluita per l'ambulatori, el motocross, els semàfors a l'Arrabal, Can Sam, les oliveres. Totes aquestes accions van imprimir un caràcter peculiar a les lluites de Santa Coloma i fins al fet de fer-les legendàries i motiu de conversa caminant a 2.000 metres. A sobre, com que la majoria dels de Santa Coloma eren classe treballadora, amb el sentit més clar del terme, resulta que els follons no s'acabaven a Santa Coloma, sinó que continuaven a les empreses on hi havia grans vagues, Seat, Macosa, Pegaso, i alguns ho tenien tot a casa, i penso en els de Casa d'Esport, amb les treballadores de Casa d'Esport. Bueno, abans, el primer punt, el llibre una mica parla els preludis de les lluites veïnals. Abans de les comissions de barri, abans de grama, abans de l'ambulatori, abans de que els sacerdots obrissin les parròquies, abans de que coneguéssim el Rubio de Bandera Roja, que molts recordareu, abans que algú l'acompanyés al pont i li digués no bebas más. Quan Santa Coloma era la punta de lanza de la revolució, deien alguns. Abans de tot això, a Santa Coloma ja vivia gent que tractava de mantenir la dignitat davant de la dictadura i l'abandonament dels barris, del que la mostra de fotos del Joan és un excel·lent complement. Com que els nostres pares i avis havien viscut la guerra, uns acotejaments molt traumàtics, no sé si les manifestacions eren follons, la guerra no sé què li haurien de dir, vull dir, calia que passés el temps. Per força havia de venir una altra generació que amb el trauma de la guerra no tan present prengués el protagonisme. I a la novel·la s'ha volgut reflectir aquesta lluita silenciosa dels vençuts de la guerra. Quan s'enfronten els municipals, quan van a l'Ajuntament a demanar que els hi posin l'aigua, o quan es conjuren per dir portem la merda a la plaça de la Vila. Sí.
Bueno, la necessitat de l'aigua, ja se la podeu imaginar, és prou eloqüent, l'exposició, es veuen cues d'aigua per l'aigua i tot això. Llavors semblava que això era la cosa primordial que es necessitava per viure en decència, i després també perquè els joves, els nets, els fills i els nets, ja necessitàvem el que es deia aseo, es necessitaven més aseo, perquè les feines ja et demanaven una mica net si volies tenir una categoria professional, no? S'explicava una anècdota d'un germà gran que a la fàbrica on treballava l'encarregat es vantava de dir qui és el de Santa Coloma mirant-li les sabates, si anava enfangat de Santa Coloma. Però bueno, això podia ser d'Artigues o d'un altre lloc, Doncs en aquestes visites a l'Ajuntament que es recreen a la novel·la jo hi veig un preludi de lo que vingui després. Però no solament amb les visites a l'Ajuntament, també les veig amb una actitud, amb l'actitud de gestionar el carrer, amb l'actitud de veure què fem amb les escombraries, amb l'actitud de com organitzem el que aquí es diu el reguerot, que no és més que aquests rius de porqueria que estan a les fotografies. Amb aquesta actitud també és lluita i resistència. I això vol ser un debat. El segon punt, perquè havien dit de parlar els emigrants com a actors de la Catalunya Nova, també estan presents aquí. Hi ha unes xifres que el Juanjo ha marxat, ho sabrà millor. Entre els 63 i els 70 a Espanya van haver 3,2 milions de migracions internes i 1,2 milions a l'estranger. Això vol dir 5 milions de persones. Aquest trasbals personal que hi ha darrere d'aquests moviments s'hi va afegir, no sempre per sort, una actitud de vegades hostil, i si no hostil, desconfiada, recelosa, burlesca, per part de la població autòctona, sobretot en pobles petits, com Santa Coloma, que no havien conegut altres forasters que els estiuejants, que eren gent de possible, gent de bé, gent ben educada. La novel·la no vol de cap manera, ni ara es pretén queixar-se del comportament de gent maleducada de fa de 70 anys, ni retreure l'abús de dir-los xarnegos o coreanos, els emigrants. Però sí que voldria destacar el paper que aquesta migració juga en la transformació de Catalunya, que gràcies a la mà d'obra barata que porten assoleix una industrialització puntera dintre de l'Estat. Perquè freqüentment, a l'hora d'explicar la història i l'economia del país, ocupen un lloc preponderant famílies burgeses, els Bonaplata, Esperó, Güell, de la Maquinista, els germans Girona, de lo que després seria Macosa, els Espanya, Gallardo, Mastardà, Ganduger, i s'òbvia o no es fa l'esment que mereixerien l'aportació dels treballadors que ho van fer possible. Possible cobrant uns salaris molt baixos, suportant unes condicions laborals abusives, vivint, com diu la novel·la, de qualsevol manera, en barris sense aigua ni clavegueres, sense els serveis més elementals. Torno a l'anecdotari de l'excursió que havien deixat per les faixes d'Ordesa. Resulta que una de les murcianas sap por las redes sociales, unos amigos de unos amigos, que en Santa Coloma hi ha un restaurant donde se come de puta madre, al que han atorgat estrellas Michelin. Digo, ¿sabes? Entonces, tú conoces Santa Coloma por los follones y por los fogones. Digo, calla, digo, calla, que solo llevamos sardinas para comer, o nada, bueno, i llavors sobre els fogones he vist que el consistori, els comerciants i les institucions treballen perquè Santa Coloma es conegui pels fogones. Avui aquí a Santa Coloma és possible estudiar el curs superior de sommelier. Es pot fer el postgrau de coaching nutricional. S'ha plantat vinya, que s'esperen meravelles. Hi ha la botifarra brissa i la biblioteca del Fondo té una vocació gastronòmica. Jo dic que està bé que es facin coses, no ens enfussarem, però no defugint ni volent tapar els follones, en un sentit ampli, que ens han proporcionat una vida més digna, amb més qualitat i millors serveis. El que els fogones aportaran encara està per veure.
Voldria fer un recordatori als gestors del desori urbanístic més gran de la història moderna. No sé si els terratinents tenen uns altres mèrits més enllà d'haver engrandit Santa Coloma tirant carrers de qualsevol manera i deixant-los amb uns dèficits que tot i el que puguin fer els ajuntaments democràtics té difícil arranjament. Però veig que els successius ajuntaments li atorguen encara un reconeixement als Banús, a Anselmo de Riu, als Gordi i al Segarra. Ja sé que al Segarra hi ha 2 fills il·lustres, mantenint carrers o avingudes amb el seu nom. Jo crec que el nom no fa la cosa, però això contrasta amb l'actitud, amb la resistència a oficialitzar el carrer dedicat a Julia Romera i el reconeixement que es deu a l'alcalde Boada. Nosaltres vam créixer amb l'avinguda del Caudillo, el carrer José Antonio, el General Mola, el carrer 27 de enero, indiferents a la megalomania del règim. Ens feia gràcia que aquesta plaça del Fondus, aquesta plaça central, Esfilagarçada i Guerxa, es digués la Plaza Roja. Que no puc haver-la. Hem pres els noms com una formalitat. I per això ens interessa més que al fons hi hagi una biblioteca que no com es digui. L'important és la biblioteca. I bueno, la novel·la és una barreja de gèneres, pretén retratar un ambient i uns personatges de com era la vida del fondo. Algú ha dit que és una novel·la històrica. Jo això de la novel·la històrica no paeixo bé perquè o és novel·la o és història. Aquí hi ha fabulació, aquí hi ha imaginació, hi ha memòria, però sí que està sustentat amb la història, aquesta fabulació. Està sustentada perquè per sort vam tenir tot el que van fer la revista Àgora per consultar moltes coses i després perquè hi ha documents i sabem el dia que es va posar l'aigua, el dia que es van posar les clavegueres, el dia que es va posar l'enllumenat. I en la seva part moral doncs és un homenatge a aquells vells que van dur l'autogestió a la vida quotidiana. Molts es van fer la casa. En aquell temps el meu avi va fer la casa amb les seves mans. Després van arranjar els carrers i els van gestionar les deixalles en la mida de les seves possibilitats. Perquè era veritat, rotundament veritat, com diu un protagonista de la novel·la, cuando el ayuntamiento no hace nada, los vecinos lo hacen todo. Y encima pagar la contribució. Bueno, que això que el Juanjo ha dit, unes paraules molt amables, sí que té la pretensió d'entretenir. La novel·la té la pretensió de fer passar bones estones, tot i que el caràcter greu de les coses que estan presents. I a tot això, els follones no s'acaben mai. Santa Coloma té totes les condicions perquè no s'acabin. Les conseqüències d'aquella barbàrie constructora es deixaran sentir sempre més. Nous problemes, nous temps, afectats per la hipoteca, els que no poden pagar els subministraments, els que no es poden empadronar. Qui vulgui estar al tanto d'aquests follones i d'altres, què millor que no perdi de vista aquest Ateneu, que ara mateix és el més viu de... I aquesta presentació s'acaba aquí. Voldria donar pas a un debat on tothom que vulgui aporti la seva experiència, o si volgués preguntar alguna cosa d'això, doncs ja està. Gràcies per escoltar. Bueno, pues si os parece, yo tomo nota de las personas que queráis intervenir y vamos dando paso a las palabras. Ángel, has levantado la mano, ¿no? Ah, era un saludo. Me ha traído volver 50. Yo llegué a Santa Coloma en septiembre del 60. Ya había cambiado, pero mucho más. En los 15 años siguientes yo conocí el Ruello, vine de Barón de Vider al fondo, o sea, a la Plaza Reloj. Plaza Roja. A la Plaza, bueno, todavía no era Plaza Roja, estaba el mercadillo, donde todo eran algunas viñas, algunas bóvedas cerca, donde no había el asfalto, no se conocía nada más que en 4 calles, eran rieras, y bueno, y ayer, bueno, esto lo hemos vivido y es verdad, todo lo refleja, todo ha habido que pelearlo,
llegábamos, nos integramos por todas las necesidades que había que pelearlas, por semáforos, por el agua, por el asfalto, por colegios, por todo. Todo nos ha costado siempre una lucha. Y esto, los que llegamos de fuera, yo era un niño, pero fuimos creciendo, nos íbamos integrando. La lástima aquí que no nos integramos en la cultura concreta y en la lengua y en nada, porque teníamos todavía la dictadura fascista o la dictadura de Franco, no teníamos colegios. Bueno, ya es que aparte aquí no fui al colegio. Esto es otra cosa, porque los niños de Franco también trabajábamos. Yo con 12 años, pues ya. Pero sí que me ha venido esto, y ayer aquí, que me siento apenado porque miro, aquí los jueves se reúnen, ahora los no vingut. Nosotros somos emigrantes de primera o de segunda generación, pero ahora tenemos los otros. Que los otros, que a mí me apena porque cuesta mucho de que esta generación o esta oleada de emigración se integre porque todavía algo igual no hacemos bien, porque no veo jóvenes, esto también me apena, y algo no hacemos bien porque esta gente no se integra. Tienen unos problemas, colaboramos con ellos para solucionar sus problemas, pero sus problemas igual ahora, me refiero a la paz, a la plataforma o el problema de las hipotecas, pero su problema se acaba ahí. No, le cuesta mucho de que esta gente se siga reivindicando, seguimos peleando por cosas que hacen falta, residencia, otra serie de cosas, ¿no? Y ellos les cuesta. Entonces ayer, que aquí estábamos unos 70, allá arriba, por algunos le di la vuelta para que viese una exposición y le decía, mira, ¿ves cómo hay 4 o 5 niños en una cama? Ahora que se habla de que vosotros estáis también en pisos pateras, nosotros sufrimos esos pisos pateras, pero con peores viviendas que las que tenéis ahora. Porque nosotros no teníamos los pisos que ahora habitáis, no teníamos el agua, no teníamos en muchos sitios ni la luz, ni el alcantarillado, no teníamos una serie de cosas que veis aquí. Estas fotos son reales y no son de hace 200 años. Estas fotos tienen 60 años y 50 y pico de años. Y entonces yo me sentí como diciendo, hostia, qué diferencia. Y es verdad lo que decía, que todo ha sido a base de pelearlo, de ganarlo. Pero me apena porque los nuevos no se integran y no vienen con nosotros a pelear, y porque no veo gente junta. Algo está fallando o algo no hacemos bien. Teresa? Bé, a mi l'exposició que has fet m'ha deixat una mica així dient en què hem avançat, perquè avui dia no tenim el que teníem abans. És veritat que tenim algunes comoditats, però hem de continuar lluitant, perquè jo, que ja tinc una edat, he lluitat per les meves filles, per l'escola, i avui dia haig de lluitar per les escoles dels nens de Santa Coloma, perquè jo ja no tinc els nets aquí. Hem de lluitar per una residència, hem de sortir a lluitar igual que llavors, i et trobes amb una institució democràtica que potser són pitjor per democràcia que llavors. I a mi m'ha fet això pensar, cony, jo sóc al revés que l'Àngel, jo tinc la sort d'estar en un grup on hi ha molts joves i lluiten molt per lo seu, però evidentment estem continuant a lluitar igual que aquella època, amb més comoditats, evidentment, amb més carrers, amb moltes més coses, però tenim de sortir, que després de 60 anys hem de tornar a sortir al carrer a reivindicar coses, és penós i trist. Però bueno, amb això no perdo les ganes de lluitar, però vull dir que continuem a tornem una altra vegada a lluitar per coses que són necessàries avui dia. No penso que parlin aquí, però diria que això no s'acabarà mai. No. Sempre serà... El govern sempre deixarà anar les coses per no tornar mai, no? A ver, en aquella época todavía el neoliberalismo no nos había comido el culo, porque por otra cosa no sabíamos ni qué era eso. Y entonces
Resulta de que, claro, las necesidades eran tan agobiantes y tan precarias que de alguna manera te tendrías que poner en marcha, y como la mayoría de la gente éramos jóvenes y muy jóvenes, pues yo qué sé, yo vine aquí con 17 años y al día siguiente o al otro ya me enrollé por ahí con cosas. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que de alguna manera las necesidades fueron tan agobiantes que te daba pie a hacer posible que te juntaras con otra gente que pensara un poco lo mismo. También tuvimos una gran suerte, como antes Morán ha hablado y tal, de que vinieron una serie de curas a Santa Coloma por esa época, a finales a mediados de los 60, en los cuales pues abrieron, diríamos, las parroquias para que de alguna manera pudiéramos reunir allí, hacíamos, me acuerdo los diálogos de juventud que hacíamos en el fondo, que era de muy variopinto, desde gente grande hasta gente muy joven. Entonces, ¿qué pasa? En esta época toda la gente se engancha, diríamos, o por lo menos mucha gente nos enganchamos al proceso reivindicativo. En estos momentos tenemos el neoliberalismo machacando las cabezas de la gente, quiero decir que ya veis cómo va, cómo llevamos el mundo, cuando llegamos a la hora de las votaciones y tal, lo que sale. Bueno, pues, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que de alguna manera tenemos que retomar otra manera de tirar adelante las luchas. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues dicen, no se integran. Fijaros, en Santa Coloma, yo me acuerdo de Xavier Bach, y entonces dice, o dejamos el centro y nos vamos a la periferia, o aquí nos hacemos una puta leche. Se hizo el plan popular, ¿cómo se hizo el plan popular? Yendo a la periferia. La gente del centro no podía decidir lo que se podía hacer en Santa Coloma, lo tenía que decidir la periferia, lo tenía que decidir los emigrantes en este caso. Pues en estos momentos probablemente los emigrantes tendrán que decidir muchísimas cosas, si no, no será posible de esto, no se tratará que se integren a lo que nosotros tenemos, sino que ellos serán, diríamos, protagonistas de una nueva manera de hacer, y será la única manera de poder tirar para adelante. Y hubo muchísima gente en aquella época que lo entendió, de la gente diríamos, más estudiosa y más de esto, entendió rápidamente lo social, dónde estaba, dónde se podía sacar, diríamos, el jugo para hacer posible una transformación. Y claro, y rápidamente pues fueron buscando los sitios donde estaba la movida general, diríamos, de esta población, que fue mucha, y en todos los barrios, en un tiempo determinado, comisiones de barrio, anteriormente las comisiones de barrio, pues grupos que se iban reuniendo por los sitios, en fin, eso es lo que de alguna manera, y discutiblemente cuando hablo aquí del agua, yo vine a vivir a Santa Coloma justo al lado de la casa donde vivía Mata. Mata vivía aquí y yo la casa de al lado de Mastresa, y ya no estaba, ya se había ido abajo, porque eso fue en el 64 y ese fue en el 63, de allí de la casa aquella. Ellos era una casa con unos bajos, y en los bajos donde decía la misa, y allí él tenía una habitación arriba y es donde no se dormía, pero bueno, tenía un despachillo allí y tal. Entonces, yo lo sé porque después lo vi, porque la casa estuvo abandonada hasta que la han tirado ahora para hacer los bloques esos enormes que han hecho ahí en el motocross, que eso estaba como zona verde, pero como llegó la época Bartolo, pues la época Bartolo se comió parte del motocross, se comió las viñas y no se nos comió Cansan porque lo teníamos muy en la mente, si no también se nos come, pues la Bastida tuvo a punto también de comérsela. Entonces, quiero decir que ahí está, diríamos, todo la batalla. Entonces se hizo eso que era el motocross, que era todo zona verde y zona diríamos deportiva y de tipo de colegio, y ahora pues hay unos grandes bloques y grandiosos. Pues ahí vivía Mata, viví yo, y cuando yo vinieron mis padres, vinimos a vivir al fondo, a un piso de 3 plantas sin agua. Había que ir por agua a la calle Mamarí. Yo estaba en la calle Elí, vivía en la calle Elí. En el número 4, por cierto, uno le pegó mesa a una bombona y derrumbó lo que tú debes estar, pero el solar. Ahí en el número 4 de la calle Elí, el número 4 y el número 6 están caídos, porque los tiró uno que nosotros conocíamos y era amigo nuestro, de mi hermano y de mí, que se llamaba Nicolás. El único, mira,
hubo suerte porque se quería suicidar y se suicidó, pero no murió ni nadie más. No, pero tiró los 2 bloques. Pero mira qué suerte que hubo que no se muriera nadie, ¿eh? Y eso es también bien algo. Allí vivía un montón de gente. Bueno, pues allí vivíamos nosotros en la calle Masmarí, esquina con la calle Terraza, había una fuente, pues allí unas colas tremendas por ahí por el agua. Para después. Bueno, Íbamos pues algunos a coger agua. Podéis ver. ¿Alguna palabra? Juan. Yo vine de Santa Coloma en el 65, pero el primer año estuve en la Trinidad Vieja, ¿vale? En un piso, en una habitación, mis 3 hermanas y mis padres. La cocina compartida, el comedor compartido. O sea, lo que quiere decir, nos puede servir. Yo creo que las necesidades actuales de mirar la migración que viene, que una migración, claro, a la hora de integrarlos, es verdad que bueno, los marroquíes, ¿no? Se concentran, pero los saharauis, bueno, la zona de África, de toda esta gente también, los sudamericanos, los puertorriqueños, o sea, que es una migración también un poquito más diversa, ¿vale? De distintas partes del mundo, ¿vale? Que no es, o sea, me refiero a esta diferencia, ¿no? Esta diferencia que hay con mayor dificultad. Aquí hay un montón de nacionalidades, ¿no? O sea, hay un montón de nacionalidades. Y las necesidades sí que es verdad que también son diferentes también. Bueno, pues también es verdad de que hay sectores de la población que algunos todavía los ves en la fuente cogiendo agua porque la suministradora no les dan el agua. Pero no es generalizado que no haya el agua corriente, ¿no? Un problema fundamental, importante, que dura muchísimo, que es el tema fundamental del derecho a la vivienda. O sea, el derecho a la vivienda hoy día, después de 8 o 9 años de crisis, todavía en este puto país no se ha resuelto por una ley hipotecaria, vamos, que es la más injusta que hay en toda Europa o en el mundo quizás, ¿vale? Y lo tenemos ahí, tenemos unas dificultades enormes. Deciros que en Santa Coloma la mayoría de los pisos que hay de las entidades bancarias están ocupados. Hay más de 900 y más de la mitad están ocupados. Y en este año tenemos un boom de desahucio impresionante. La paz estamos desbordadas. Fijaros simplemente, y digo este detalle, el día 15 de este mes, 4 desahucios el mismo día. O 5 desahucios el mismo día. A partir de las 9 hasta la 1 de las 2. Aquí prácticamente los paramos todos, pero yo digo que hay que echarse a la calle y a hacer la solidaridad entre todos. De esta manera integraremos. Hay personas que están integrando, que están viniendo, les cuesta mucho más por las dificultades que tienen, ¿no? Pero yo creo que hay que estar con la gente más humilde, necesitada, y sobre todo garantizarles sus derechos, ¿no? Que lo hemos perdido después de tantas batallas, prácticamente hoy día, pues el trabajo. Antes decían, es que con Franco, hostia, con Franco estaba esclavizado y estaba explotado, hasta trabajaba los sábados y domingos, y destajos como mi padre, y se lo ganaban, pero estaba totalmente explotado. Hoy sí que es verdad que hay sectores de la población que están mejor, pero el trabajo precario actual que haya es lamentable como está actualmente, ¿no? Eso, bueno, se va deteriorando todo si realmente, claro, la juventud o se tenía que poner al frente, o todos nosotros, esta experiencia que tenemos, nos ponemos un poco al frente para organizar de nuevo y tirar para adelante. Liliana. Sí, yo creo que a pesar de que cuando vivimos eran las condiciones que eran las que se daban en cualquier población o cualquier ciudad de este país, pues porque era la época que el campo se estaba vaciando, ¿no? Los trabajos de la industria demandaban mano de obra y el campo se vacía, y los núcleos que tienen pues poderío industrial, pues ahí acudimos de todos los lugares a ganarnos la vida. Pienso que tendremos que hacer muchos esfuerzos para la integración, pero que tenemos una cosa básica en contra, que en ese momento nos facilitó la integración a nosotros mismos, y es el trabajo. Es el trabajo, por encima de la vivienda. Nosotros estábamos contentos al vivir en un piso patera, que por la comida era comedor y por la noche era dormitorio, mi propia familia, y el pasillo era dormitorio, con camas de aquellas plegables, pero estábamos contentos y felices porque sabíamos que el trabajo nos posibilitaba una vida mejor, primera cuestión, y que eso no llegaba a ser tan competente como lo es en este momento.
Primero que no hay para los de aquí, en aquel momento había para los que veníamos y para los de aquí. Y ahora chocamos con esa cosa que no ayudará, porque nos integramos donde estamos cuando el medio de vida se nos facilita y empezamos a participar un poco pues en ese pastel del bienestar, que es el medio de trabajo el que te lo posibilita. Y será muy difícil, muy difícil. No estoy diciendo que hemos de renunciar ni un ápice. Primero por todo, porque ese trabajo no es solo necesario para los que vienen, que lejos de venir a quitarnos no nos quitan nada, vienen a buscar lo que yo vine a buscar y lo que venimos a buscar muchos de nosotros. Y después, otra cuestión, todos los que veníamos del Estado español, de donde fuéramos, procedíamos de la misma cultura, cosa que también ayudaba a unificarnos. Y ahora tenemos culturas que no conocíamos, que las estamos conociendo porque están empezando a llegar. Conocíamos a través de libros o de una manera teórica. Y también eso ayuda a veces los problemas de la convivencia, que nosotros no los tuvimos. Que hemos de ser bastante comprensivos en este sentido y hacer un trabajo, pues por muchos años yo creo, de divulgación, por una parte a los de aquí, y de acercamiento a los que llegan, y por nuestra parte también de otros lugares. Pero yo creo que a nosotros tuvimos dificultades de vivienda, pero ya digo que no era lo primordial. Estábamos felices durmiendo en un plegatín en el pasillo o en el comedor, porque al día siguiente teníamos un trabajo que en nuestros pueblos ya no se nos daba, y aquello nos iba y nos ha posibilitado una vida mejor. Jo volia preguntar a Lluís dos coses en concret. En primer lloc, lo de l'aigua, el títol, aigua, per què en concret? I després també, si la idea de publicar en castellà és perquè has pensat una mica en tota la gent d'aquell moment que era immigrant o emigrant de la seva terra, o bé perquè tu creus que sortirà millor aquest llibre en castellà, perquè m'ha sorprès una mica que no sigui en català. T'explico. Perquè el retrat de la vida d'aquell moment es fa entorn de l'esperança de l'aigua, perquè no tenia, com ha dit l'Emiliana, han dit que volen ser, tot això com es vivia en unes condicions molt penoses, però, un paréntesis, no sé, es la pregunta que te la dejo para después, de si había pleno empleo o qué índices de paro había entonces para lo de Emiliana, para lo que dice Emiliana. Tornant, per què l'aigua? L'aigua ens va semblar que el dia que ens posessin l'aigua la vida canviaria, tu, que el dia que tinguéssim aigua seríem feliços, seríem extraordinaris. He de dir una cosa, que l'aigua, el dia que deixar d'anar a la font, deixar del pou, en fi, deixar de racionar-ho, deixar de tenir la casa plena de galledes per aquí, agua, grado 1, limpia del todo para cocinar, esta que sirve aún para aclarar, la otra que solo para regar, una merdesa d'aigua. Això semblava... Llavors podia agafar l'aigua, la claveguera o qualsevol cosa, però la història de l'aigua, perquè en molt temps ens va enlluernar i es va pensar que la nostra vida canviaria. I ara vull dir una cosa, sí que va canviar. Com que van posar l'aigua i no van posar les clavegueres, encara van trigar 8 anys, els barris van sorrar. Per què? Perquè fins llavors tota aquesta pobresa, aquesta poquetat que havia, era bastant net encara al barri. Hi havia poca aigua, però quan va haver el grifo, hòstia, es va començar a gastar molta més aigua, també va venir més gent, i llavors els carrers van anar perdent... Sí, abans eren miserables, però nets, llavors eren bruts, eren molt penosos. A l'idioma, per què? Et diria que bàsicament perquè no he escrit en català perquè no en sé prou. No en sé prou, i perquè el castellà me l'estimo tant com el català. Però no en sé prou de català per escriure això. No és que en sàpiga molt de castellà, bueno, però sí que em vaig atrevir. És per això, no el de l'idioma, sí. Avui em penso que ja arriba, que en català també hagués tingut la mateixa acceptació, no sé què diria el José, que coneix més el mercat, però bueno. Bàsicament és per no saber-ne prou, i això no vol dir que en sàpiga molt de castellà. I l'aigua, doncs ja està, per això. Oye, ara,
Yo te había pedido una palabra. Sí. Sí, era el índice de paro en la época que Emiliana habla, que el tener trabajo era tan importante, aunque eso del plegatín, la habitación que se transformaba, las colas al agua y todo eso, pero si había una situación, si tú sabes, de empleo. Yo creo que sí, que habría una gran demanda de Barcelona de mano de obra. Tú piensa que en los años 60 se mueven de su domicilio en España 4 millones de personas. 4 millones de personas que van a parar a las periferias de las grandes ciudades industriales, País Vasco, Madrid, que se está industrializando entonces, y Barcelona. Y no es que todo el mundo tuviera trabajo, que tenía trabajo, pero es que teníamos 1,5 millones de españoles en Alemania, Suiza, Francia, emigrando, y 2 millones en América Latina. Es decir, que el paro, en cierto modo, no se convierte en un problema ya durante la época del franquismo, los años 60, porque la válvula de escape de la migración está funcionando de una manera acelerada. La mano de obra que necesitan en Alemania, o en Francia, o en Suiza, o en Inglaterra, en gran parte viene de España, de Italia. Los turcos vendrán más tarde, ¿no? Llegarán más tarde a Alemania. Y eso fue una válvula de escape para los problemas sociales en España. Eso también explica, en cierto modo, también creo yo, una parte de la fuerza que el movimiento obrero tuvo a finales de los 60 para exigir, reivindicar y conseguir enormes conquistas y subidas salariales, rompiendo topes en muchas ocasiones. Ahí voy, es que las situaciones de empleo alto dan fuerza a la clase trabajadora. Y lo que ahora se ha procurado con esa crisis, que bueno, es una estafa, pero ellos le dicen crisis, pues ha servido para, al echar mucha gente al paro, ha servido para precarizar el trabajo existente, ¿no? Precarizarlo a unos niveles de contrato, de derechos, de salarios, precarizarlo mucho, ¿no? Bueno, eso te quería a raíz de lo que decía ella, que me parece que era una situación de expansión capitalista y que esto daría pie a más, a ver si lo confirmabas, que esto daba pie eso. a más pelea. Sí, bueno, solamente si miras las estadísticas del nivel de conflictividad, sobre todo a finales de los 60, pero que cuando... es en todo el mundo, ¿no? Es como una ley de... Antes, cuando se hablaba de que los inmigrantes se integraran en las luchas y todo eso, sí, yo creo que el sistema del capitalismo tiene una forma muy fácil de desactivar la fuerza que pueden tener las clases populares. No sé si hoy podemos seguir hablando de clase obrera, como hablábamos hace 30 o 40 años de la clase obrera, La clase obrera ha cambiado, yo creo que ha cambiado radicalmente. Pero una de las formas que tiene para desactivar esa fuerza de las clases populares es evidentemente dividirnos. No dividirnos necesariamente en diferentes partidos, sino dividirnos incluso en grupos étnicos. El modelo de sociedad que ha desarrollado el neoliberalismo, como hablaba el Salva, es el modelo que tenemos en Estados Unidos, donde los italianos son italianos, los irlandeses son irlandeses, donde los negros son negros y donde los hispanos son hispanos. Y no hay confluencia, no hay un movimiento obrero unitario, una clase obrera unitaria, unos sindicatos contestatarios poderosos y fuertes, ¿no? Entonces ese modelo yo creo que se está instalando en las sociedades europeas a partir precisamente de esta última oleada de emigrantes. Eso por un lado. Y por otro lado, sobre el tema que los emigrantes no se integran y no luchan. Cuando solucionan su problema se marchan a casa, ¿no? El tema de la paz. Pero ¿y los nuestros? ¿Y los nuestros? Que votan PP, que votan Ciudadanos. Algo ha pasado en estos 50 años, ¿no? Lo que ha pasado es que la composición social de las clases populares ha cambiado radicalmente. Entre otras cosas, por ejemplo, el tema del trabajo, el individualismo, ultranza que ha introducido el neoliberalismo, ¿no? La sensación de que las instituciones no lo arreglan todo, porque la democracia burguesa o la democracia antes, ¿verdad? Hasta parece que queda mal decir eso de la democracia burguesa. La democracia liberal tiene unos mecanismos de integración del conflicto que hace que se vacíen las calles, ¿no? Que no siempre estén llenas las calles como pudieron estar en otra época y en otro momento, ¿no? Porque ya te lo arregla la institución, porque los que están en la institución son los representantes elegidos en unas elecciones, y a partir de ahí, estate quieto 4 años, porque si no te han gustado cómo han solucionado los problemas, tendrás la posibilidad de cambiarlo dentro de otros 4 años. Y si a eso le unes el pequeño estado del bienestar que nos crearon en los años 80 y en los años 90, pues pensábamos que todo esto estaba solucionado, que se ataban los perros con longaniza y que todo se había acabado. Todo eso provoca la desideologización de las clases populares, entre ellos los nuevos jóvenes, que piensan, como decía Solchaga, que España es el país donde si quieres te puedes hacer rico lo más rápidamente posible, y tenemos todos unos elementos que nos permiten comprender, por un lado, por qué no hay contestación,
Y por otro lado, ¿por qué está la izquierda como está? Sin respuestas y sin capacidad de canalizar la indignación, por ejemplo, que ha provocado esta crisis, esta estafa. Y la muestra es que esa indignación la canaliza la extrema derecha en la mayor parte de Europa o el Trump en Estados Unidos. Porque son obreros, son clase trabajadora los que votan a Le Pen, los que votan a Trump. Algo ha pasado aquí, ¿no? Ha habido unos cambios tan profundos que posiblemente la izquierda no ha sido capaz de analizar y de ofrecer una alternativa distinta que no puede seguir basándose en los elementos que nos vienen todavía del siglo XIX. ¿Cuáles serán esas alternativas? No sé quién lo ha dicho también ahí. Las nuevas generaciones tendrán que construir su propio proyecto y su propio camino, ¿no? Para contestar no tanto al capitalismo como nos lo planteábamos antes, sino a las condiciones de vida que se nos avecinan. Van a ser condiciones de vida durísimas, ¿no? Nuestros jóvenes ya lo están padeciendo con la precariedad laboral. La clase obrera aún no es capaz de dar respuesta a esa situación porque el chantaje del despido, la amenaza del contrato de corto tiempo y cosas por el estilo impide incluso que se organicen. ¿Cómo están los sindicatos en este país? El sindicalismo agrupa al 10% de los afiliados de las clases trabajadoras, 10-13% de las clases trabajadoras en España. Con ese panorama, evidentemente, las perspectivas de futuro no son muy optimistas. Tuvimos, perdonad, que me extiendo un poquito, pero tuvimos un momento importante, porque esto a veces parece que vaya por ciclos, con el 15M. Fue una respuesta, diría, espontánea, improvisada, de indignación generalizada, de decir, ya basta, hasta aquí hemos llegado. Pero qué fácilmente, creo yo, el sistema ha sido capaz de integrarlo. Y ahora, ¿qué respuesta daremos? Y los tiempos que se avecinan no son más optimistas de los que venimos. Yo, por lo menos, soy bastante pesimista respecto al futuro, ¿no?, que nos espera. Es verdad que no hay jóvenes aquí, posiblemente es que los jóvenes estén en otros sitios, o los jóvenes comprometidos están en otros sitios, porque yo recuerdo la respuesta, por ejemplo, que se hizo a lo de Can Vies, aquello de Sants. Ostras, si la manifestación existieron en Barcelona por lo de respuesta a lo de Can Vies, era inmensamente, mayoritariamente, gente joven, gente de 20 y de 30 años. Posiblemente es que los jóvenes estén montando otras cosas que nosotros, que venimos de otra tradición, no terminamos de encajar o de integrarnos en ellas. ¿Palabras? Yo creo que efectivamente los jóvenes tienen otra vía de escape y lo que está claro es que la generación nuestra vivimos aquí con mucho trabajo, poca infraestructura y la lucha fue muy fácil de llevar adelante. Teníamos un dictador que todos les mirábamos contra el dictador y además las infraestructuras que teníamos eran nulas. Ni colegios, ni calles, ni semáforos, ni iluminación, ni nada de nada. Entonces, había trabajo, la gente tiene trabajo, conforme va avanzando en el trabajo, se va avanzando en solicitar y pedir más, porque es lo que se requiere. Hoy, con la nueva estructura que hay y con el sistema que hemos conseguido, los que entramos aquí en los años 60, 70, hoy día por día todos están más o menos situados. Los hijos nuestros pues han tenido otra vía diferente a la que tuvimos nosotros. Y la nueva inmigración que viene en el momento del boom. Y en el boom engañado, diciendo aquí se vive de mil maravillas. Aquí vas a conseguir un coche, un piso y vas a conseguir irte de vacaciones a tu tierra cada año. Esto yo lo he vivido con compañeros de trabajo que lo tenían, que su familia se quería venir porque decía aquí, que tú tienes esto, tú tienes un coche de alta gama, tienes un piso en el centro de Barcelona y vives de mil maravillas. Ese era el boom de traerse a toda la gente cuando aquí había trabajo y vinieron toda la inmigración. El problema de la inmigración de fuera, que viene ahora, es totalmente diferente al que tuvimos nosotros. ¿Por qué? Porque se encuentran que no tienen trabajo, que no tienen nada. Que a la mayoría de ellos que tuvieron un poco de trabajo y de eso, les engañaron y les metieron dentro. Tienes que tener una vivienda propia porque si no, no eres nada. Esa vivienda propia resulta que no es propia, simplemente es del banco. Pero además te lo pillan de tal manera que te pillan de por vida. Una vez firman la hipoteca ya están de por vida. Es decir, tienen una manera tan difícil de que se integre y luchen en la calle directamente como luchábamos nosotros para conseguir mejoras, lo tienen tan negro, que si no hay un cambio radical, creo que será imposible de que esto ocurra. Porque ellos ahora el problema más grave que tienen es poder mantenerse ellos, poder incluso enviar algo de dinero a su familia que tienen todavía hijos y familias fuera que tienen menos que ellos, y después la propia vida que están embolicados. Yo diría que hubo un momento que lo menos el 50 o 60% de todos los que vinieron aquí les engañaron con los pisos y compraron pisos. Y hoy
resulta que no los pueden pagar, nada más un 1 o un 2% puede seguir viviendo en esos pisos que compraron. El resto, o los bancos se los han quedado, o están asfixiados, que prefieren pagar alguna hipoteca y no comer. Y eso, quiere decir que ahí totalmente es diferente. Y cuando decimos los jóvenes, aquí si nos miramos las caras a todos los actos que hacemos, el 80% somos los mismos siempre, los que estábamos en el candelero en el año 70 y los últimos de los 60. Estábamos luchando para conseguir que Santa Coloma sea bien habitable como hoy en día más o menos la tenemos. Todavía quedan resquicios, quedan zonas, y las zonas que quedan peor son las que quedaron abandonadas de la propia administración, porque la gente que vivía allá, los que éramos de eso, se han ido hacia otras zonas mejores, a donde se han integrado y a donde han venido todos los de fuera, a las zonas más degradadas de las periferias de las ciudades. Damos una última palabra a Óscar, que parece que se nos está acabando el tiempo. Óscar. No. No, que hablaba de lo que ha dicho este último. Aquí tenemos los objetivos, parece que tenemos aquí es la jubilación, por lo que vemos más o menos va por ahí. Yo creo que a nivel general, cuando había lucha había unos objetivos muy claros. Cuando estaba el tiempo este que redacta el libro y las fotografías y tal, y posteriormente había unos objetivos clarísimos. En función de esos objetivos, para conseguirlos se organizaba la gente. Entonces este proceso es el que se ha roto. A ver, ¿qué objetivos clarísimos hay hoy día? No, hay muchos. Lo que decía Salva, neoliberalismo, pero no podemos organizarnos para luchar contra el neoliberalismo directamente. Hay que articularlo por algo. Y hoy día, pues, desgraciadamente, pero yo soy también pesimista, como Juanjo, esos objetivos hay muchos, pero están dispersos y evidentemente la organización para luchar con ellos, que no es la organización democrática de la política, está por los suelos también. Por otro lado, ciertamente, por algún lado saldrá esto, por algún lado saldrá. Lo que yo creo que desde el punto de vista del jubilado, o de los jubilados que estamos aquí, es muy difícil llegar a saber por dónde, porque no vamos a ser protagonistas del asunto. Damos la palabra final a Luis y cerraremos el acto con él. Bueno, yo espero que salgas. Por algún lado saldrá, claro, lo que tú dices, sí, porque es impensable lo que de los tiempos del agua a hoy, como han sido las cosas, que no iba a prever. Sí, també. Bueno, ha sigut. M'ha agradat molt és la presentació més viva i més emocionant que hem tingut, hauríem d'haver començat per aquí. Juanjo, tienes mucha clarividencia exponiendo las cosas. Tú eres la profesión, o bueno, aparte de tus dotes, pero es que lo haces muy bien. Y bueno, las fotos del Joan... Ja s'ha acabat, s'ha acabat. Però que sepáis que la librería del Carrer Mayor també està en vida, ¿eh? Sí. De todas maneras hi ha una llista amb el telèfon i nosaltres els enviem a casa. Bueno, llavors, el Joan, moltes gràcies al Joan haver portat aquestes fotografies. Li venen al llibre com anillo al dedo, diria, perquè alguna gent, alguns que no són de Santa Coloma, diuen, hòstia, però això que expliques, la merda pel carrer? Bueno, exageraràs. Les teves fotos són providencials, encara que tu, bueno, no ho diu. Però en aquell moment, per mi, era una gran cosa que em sortia pel cap ja, no podia, perquè no m'explicava com vivia la gent. Jo vivia en un poble molt tranquil, que ens el van enredar. Soc fill de Vandellós, de Tarragona, per tant, hem tingut d'aguantar 2 centrals nuclears. I tot així, quasi si és que algun dia anava contra les centrals, em pagaven i tot, perquè ells menjaven d'allò. Treball, sobretot. I ho dic perquè en aquell temps no estava a les centrals, jo estava molt tranquil·let, el meu pare mestre d'aquell poble, com per qui diu, i va ser un dia que em van fotre al seminari i llavors vaig arribar a vindre aquí, encara no era... I això em va ajudar a decidir-me a fer cap allà, perquè valia la pena lluitar una mica pels altres, i llavors era d'aquesta manera. Jo vaig començar a fer unes fotos perquè mossèn Mata va dir que
volia fer uns àlbums i tot, i al final no sé quantes en vam fer, però en vam fer moltes. M'han encarat unes quantes perquè cada vegada que les deixo no és culpa del Pitarque, però sempre em desapareixen poques. Ara, si puc, ja que les heu deixat tan maques, si me les deixeu comprar, les compraré totes. Vale, no sé, si voleu preguntar alguna cosa més, però no té importància. Vaig vindre aquí com a seminarista a ajudar a un home que va començar una cosa que uns altres no, i ens vam trobar amb uns fets que eren tan vius que ens sobrepassaven i vam voler d'una manera que també ho visquéssiu vosaltres.